Hola y bienvenidos a la cocina de Patita. Tita sigue aquí. Seguimos encerrados. Así es esto. Pero bueno, para esta ocasión vamos a preparar, no sé si recuerdan que en la receta anterior hicimos la salsa bechamel y vamos a preparar una lasaña. Para los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestra deliciosa lasaña, obviamente necesitamos la lasaña, ¿no? Esta ya viene preparada en tiras. Vamos a necesitar una cebolla. Vamos a necesitar unos dientes de ajo. Dependiendo del calibre de los dientes, pues pueden ser 4, 5, 6. Aquí, como pueden darse cuenta, si están como de buen calibre. Voy a ponerle estos 4. Vamos a necesitar orégano, albahaca. Vamos a necesitar carne molida. Este es medio kilo de carne de res molida. Vamos a necesitar tocino. Seguimos sin encontrar en cachitos, entonces este es rebanado. De este nada más va a ser bien poquito, para darle así el saborcito nada más. Vamos a necesitar queso provolone y queso mozzarella. Recuerden, yo les recomiendo que si encuentran del que ya viene pre-rebanado, les facilita la vida, pero seguimos sin encontrar. Ni modo. Vamos a necesitar también ajo granulado. Vamos a necesitar jitomate triturado. Acuérdense que este es triturado. Este no es puré, no es condimentado. Este es triturado, exclusivamente triturado. Y también vamos a necesitar un chorrito de puré de tomate condimentado. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, por lo primero que vamos a empezar es echarle un chorrito de aceite. Ahora sí es un chorrito, no es un chorro como los que acostumbramos en la cocina de Patita. Y ya que esté bien caliente, lo que sigue va a ser la cebolla. El fuego en esta ocasión lo tenemos en fuego medio. Y ya saben, nos tenemos que esperar a que la cebolla cambie un poquito de colorcito, que se ponga como un poquito más transparentosa o como que empezamos a ver que un poquito antes de que se empiece a dorar. Ahora vamos a agregar el ajo, igual lo vamos a dejar que se dore un poquitín. Y ahora lo que yo les recomiendo es que separen la cebolla, que la pasen para un ladito de la sartén. Ahí mismo, sin sacarla, dentro de la misma sartén, nada más hagan un ladito. Y agreguen el tocino. Nada más es un tantito en lo que el tocino saca más aceitito. Ya después de eso, ahora sí ya lo revuelven todo. De tocino lo que le puse fueron 2 tiras nada más. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser nada más poquito para que le diera nada más ese toquecito rico? Pues fueron 2 tiras completas nada más. Que si nos hizo un poquito falta de aceite, entonces vamos a echarle un chorrito nada más. Tomen en cuenta que para que realmente el aceite funcione, primero separen la comida, dejen que el aceite esté bien caliente. Ya después lo mezclan otra vez todo, porque si no lo que va a pasar es que los alimentos, los de acá, van a consumir el aceite y pues va a servir para nada, nomás que la comida va a quedar como más grasosa. Ahora sí, ya que está bien caliente, otra vez revolvemos todo. Ahora vamos a agregar la carne. Y a seguir revolviendo. Yo aquí le voy a echar un poquito de paprika, la verdad es que no la tenía contemplada, pero ahorita se me acabó de ocurrir, así es que vamos a echarle un poquito de paprika. Ya que está más o menos la carne, todavía hay pedacitos que todavía se siguen viendo rositas, ya vieron, pero ya la mayoría ya está bien hecha. Entonces ya le vamos a echar ahora el puré de tomate. De este es 1 litro, nada más vamos a utilizar yo creo que 1/4 de litro. Si acaso 300, por ahí, más o menos. Y de nueva cuenta revolver. Y ya que está bien integrado, entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo le voy a agregar un poquito de sal. Y de una vez le voy a agregar el orégano, una espolvoreadita nada más. Y la albahaca.
y a seguir revolviendo. Y ahora, ya que redujo un poquito, le vamos a echar el ajo granulado, igual una espolvoreadita, y a seguir revolviendo. Y por último, para la salsa vamos a agregar toda la lata de el jitomate o tomate triturado. Acuérdense, triturado. Revolvemos bien. Y aquí la vamos a dejar reducir pues un rato. Yo creo que a que esté más espesa, yo supongo que unos 10 minutitos más o menos. Pero tenemos que ir revisando. Acuérdense, de todas formas le tenemos que estar dando sus vueltitas. Y esto ya es a gusto del cliente, depende de qué tan espesa le guste a cada quien. Listo, esto ya quedó perfecto para el relleno de la lasaña. Si se fijan, ya no está nada aguadito, ¿no? Al contrario, ya está ahora sí carnosito. Y ya como se evaporó, como ya se redujo, la verdad es que queda el sabor concentrado, va a quedar súper bueno. Entonces, bueno, esta ya la apagamos. La vamos a dejar aquí, reposar tantito, en lo que nos regresamos a nuestra mesa de allá de trabajo y empezamos a armar la lasaña. Así es que vámonos para allá. Y pues bueno, vamos a empezar con la armada de la lasaña. Entonces tenemos nuestro refractario. Es bien importante que ya esté engrasado previamente. Yo lo que le puse fue una embarradita de mantequilla por todos lados. Y la primera capa que vamos a poner fue, ¿se acuerdan de la receta anterior? Hicimos la salsa bechamel. Entonces esa seguramente, si ya se enfrió mucho o la hicieron desde antes, igual que yo, va a hacer falta que la calienten un poquito y que con la batidora de globo le den tantito para que se vuelva a hacer como un poquito más liquidita. Entonces voy para allá por la salsa bechamel. Entonces ya vieron cómo quedó ahora sí, mira. Quedó, parece como un poquito más aguadita que un puré de papa. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un poquito, lo vamos a poner en el centro y la vamos a repartir de forma uniforme por todo el refractario. Ahora nos vamos a seguir con la lasaña. Esta ya es fuera de la caja, si se dan cuenta ya está como laminada. Y esta no la tienen que precocinar antes, no la tienen que cocer, no le tienen que hacer nada. Entonces la sacan de la caja, que es esta. Aquí tengo otra en caso de que nos haga falta. O por si es un éxito esta, bueno, pues ya está lista para hacer la que sigue. Entonces de estas vamos a poner una capa en todo el refractario. Aquí lo que vamos a hacer es después, le vamos a poner una capa de queso mozzarella. Le pueden dejar un espacio porque al final de cuentas, como el queso de mozzarella se va a derretir, pues va a rellenar todos los huequitos. Luego de este le vamos a poner la salsa que preparamos ahorita, la de carne. E igual, vamos a poner una capa y la vamos a esparcir uniformemente por todos lados. Y de aquí nos vamos a continuar repitiendo, entonces va a ser una de bechamel, una de pasta, una de queso. Ahora voy a cambiar el queso y ahora en lugar de ser una de mozzarella va a ser ahora una de provolone. Y así hasta que lleguemos hasta arriba. Y hasta arriba le vamos a poner una espolvoreada de queso parmesano también antes de meter al horno. Este es opcional, si quieren está perfecto y si no, pues no pasa nada. Y listo, esto ya está para meterse al horno. Entonces en el horno va a durar 20 minutos a 220 grados. El horno yo ya lo estoy precalentando, igual lo estoy precalentando a 230 grados por 10 minutos. Ya una vez que estén esos 10 minutos hay que meterlo al horno por 20 minutitos a 220 grados. Aquí, como se dieron cuenta, al final la verdad es que ya me hizo falta un poquito de salsa de tomate, entonces ya nada más traté de distribuir lo mejor posible la parte de arriba, la salsa que hicimos allá con la carne y todo este rollo, pero como abajo quedó con bastante, la verdad es que no creo que vaya a ser ningún problema. Y aquí arriba, a final de cuentas, queda todo el quesito y tanto el parmesano como el provolone para que quede doradito. Entonces pues vamos a esperarnos y a salir del horno a ver qué tal quedó. Y pues así es como queda recién salida del horno. Nada más hay que dejarla ahora reposar 10 minutitos
se vuelva a concentrar y para que se enfríe tantito porque sí está calientita. Entonces nos vemos en 10 minutitos para la degustación. Y para la degustación acostumbrada están nuestros 2 degustadores estrellas. Más para acá, aquí no te ves. Ahí están los degustadores estrellas. Así es que vamos por el primero. ¿Sí? ¿Quedó rica? ¿Tiene like? Ahí está, el primer like. A ver, la segunda. ¿Sí? ¿Quedó rico? A ver, vamos a ver. Riquísimo. Sí quedó bien rica. Entonces, bueno, pues con esto terminamos. Así es que vámonos a la despedida. Y pues bueno, con eso es con lo que llegamos al final de la receta de esta semana. Una súper rica lasaña. Ahí está, súper rica lasaña. Así es que, bueno, pues si les gustó, denos like. Suscríbanse, la campanita allá abajo. Regálenos sus comentarios, ya saben que nos encantan. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que ya están suscritos, muchas gracias a todos los que nos están viendo completos, a todos los que nos dejan sus likes, a todos los que nos dejan sus comentarios. Y para la siguiente semana, a petición de algunos de ustedes, vamos a hacer un postre. Así es que a ver qué tal nos queda. Adiós. Y dejen más likes.